Muy buenas tardes, estimados amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más por la libertad. Estamos en vivo desde San José, Costa Rica, para todo el territorio nacional a través de Canal 54 y a través de nuestra señal digital por el www.radiocr.net para todo el resto del mundo. El día de hoy en particular no nos va a poder estar acompañando nuestro buen amigo, director y productor, don Federico Malabasi Calvo, quien se encuentra de viaje fuera del país. Igualmente, nuestra buena amiga Esther Méndez no nos estará acompañando el día de hoy y a quien a la distancia le enviamos un muy cordial saludo. Tengo el gusto, el agrado y el honor de que me acompañe en esta oportunidad mi buen amigo y compañero de luchas, Mauricio Alvarado Herrera. Don Mauricio, bienvenido a Canal 54 y a nuestro programa Por la Libertad. Muy buenas noches, estimados televidentes. Para mí es un gusto estar acompañando de nuevamente el programa. Espero que la selección de temas que hemos traído para hoy sea de su agrado, que generen discusión y que generen la posibilidad de acceder a una serie de temas que son de interés público, de interés nacional y que en conjunto ayudamos a tener un país más democrático y más libre. ¿Cómo no? Les recuerdo muy importante, su opinión, tengan toda la libertad de compartir su opinión con nosotros. Es sumamente importante poderla escuchar y poderla analizar junto con el análisis que hemos presentado para el día de hoy. Ponemos a su disposición el teléfono en cabina, el 905-254-5454, a las órdenes de don Héctor Monestel, que desde los controles principales nos brinda su colaboración y está en la mejor disposición y atento a atender sus llamadas, y quedaremos al pendiente. Tengan la libertad de participar con nosotros en el momento que lo tengan a bien. Muy bien, comenzamos, don Mauricio. Esta semana una noticia ha dado la vuelta al mundo y sin duda ha acaparado la atención de todas las latitudes, como lo es el cierre, el amarre del Tratado de Libre Comercio con el Pacífico, que recientemente 12 estados internacionales, dentro de los cuales muy importantemente sobresalen obviamente Estados Unidos, México, Japón, Chile, del lado Perú. de nuestro Chile y Perú, en el cual es de tal relevancia que los medios lo mencionan, de que se centraliza o se está acaparando casi el 40% del mercado mundial a través de esta gran herramienta de comercio internacional. Vean la magnitud y la importancia de este nuevo acuerdo, don Mauricio. Sí, en definitiva este es un tema que es de sumo interés, el que va a tener hoy los focos del mundo y que sin duda va a tener una atención importante incluso hasta el año entrante. Este tema tiene varias aristas. Hay que recordar que este acuerdo transpacífico, el cual, como usted muy bien indica, David, fue acordado ya por 12 países, todos, digamos, reunidos alrededor del cinturón del Pacífico, que incluye, como usted muy bien lo mencionaba, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Japón, Australia y otra serie de países. Va a significar la posibilidad para que este grupo de países sean los que definan las reglas de comercio para sus economías. Un tema fundamental cuando mencionaba de que se venía negociando desde el 2008, hay que recordar que la administración de Barack Obama no ha sido conocida fundamentalmente por su apertura hacia el comercio. Esto entonces significa que hay un cambio, digamos, en la posición de esa administración de Obama hacia cómo percibe el comercio.
era al inicio de su administración más bien de carácter proteccionista, ¿verdad? Viéndolo, volcando sus ojos hacia adentro de la economía, y este nuevo paso que da representa un cambio de rumbo, un cambio de 180 grados en cómo entiende el comercio. Y esto tiene varias aristas, David, que vale la pena mencionar, reconocer y analizar. El hecho de que el acuerdo esté siendo firmado por 12 países y que no se incluya a China, tiene una connotación especial. Y el mismo presidente de Estados Unidos así lo manifestó, y es que él dice que era mejor que fuera Estados Unidos, representando la economía que es, el que de alguna manera marcara las pautas de cómo se regulaba la economía para estos 12 países, y que no fuera China la que marcara la pauta. Es decir, ellos no se cierran a que en el futuro China pueda entrar en el acuerdo transpacífico, pero no lo hace de manera inicial, sino que si a China le interesa ingresar en el acuerdo, lo haría posterior una vez que las reglas ya están marcadas. Pero qué interesante. Me llama mucho la atención de que aquí aplica mucho ese refrán que dice: camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Como muy bien lo estás apuntando, anteriormente Estados Unidos mantuvo una política proteccionista hacia su producción interna. Sin embargo, ya ha sentido la necesidad de ampliar un poquito ese panorama, ese mercado mundial, que contra un avance sumamente agresivo por parte de China en la apertura y en el dominio del comercio mundial prácticamente. Entonces, qué interesante en la forma en la que necesariamente deben irse uniendo estas poderosas naciones para establecer las políticas de comercio a futuro, para contrarrestar esta ola de crecimiento de una potencia eventual como lo está haciendo China, ¿verdad? Así es. Sin embargo, hay que recordar que el acuerdo no está en firme todavía. Debe ser ratificado, por ejemplo, todavía por el Congreso de los Estados Unidos. Este es un trámite que algunos expertos estiman que concluirá, para bien o para mal, a mediados del año entrante. Es decir, todavía le queda un largo recorrido al acuerdo transpacífico para poder entrar en vigencia. El camino no va a ser fácil, ¿verdad? Ya ha habido senadores tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano que han manifestado abiertamente su oposición al acuerdo, ¿verdad? Ellos siguen teniendo todavía una visión más proteccionista. Sin embargo, bueno, ya el presidente Obama ha tirado las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Imaginamos, suponemos que ha habido una buena discusión al interno del gabinete del señor Obama, y posiblemente creen tener las cartas necesarias para poder convencer, aunque sea dejando los pelos en el alambre, a una mayoría del Congreso para poder ratificar el acuerdo. Como usted muy bien lo apuntaba, este grupo de 12 países representan cerca del 40% del comercio mundial, ¿verdad? No es para nada despreciable. Sin duda alguna no es. Y entonces, esa es la tendencia. Algo muy importante que hay que recordar también es que algunos de estos países ya tienen acuerdos de libre comercio entre sí, ¿verdad? Es decir, ya hay, por ejemplo, acuerdos de libre comercio entre Chile y Estados Unidos. Hay un acuerdo de libre comercio para América del Norte, en el cual están incluidos México y Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, no es que esta es la primera unión comercial que se da entre los países. Lo que sí cambia esto es que involucra de manera multilateral a una importante cantidad de países, todos en ese cinturón del Pacífico, y entonces va a regular, digamos, de una forma mucho más ordenada, con una sombrilla mucho más amplia, la transacción comercial entre esos países. Magnífico. Ojalá que así sea y que esa vía pues sea replicada por otros países y cada vez más se vayan uniendo a este acuerdo, que a la postre al final nos vamos viendo beneficiados los países más pequeños, quizá los que tenemos menos músculo productivo a nivel de comercio internacional, y que a la vez pues nos permite ir avanzando poquito a poco, paso a paso hacia ese desarrollo que todos anhelamos, ¿verdad? ¿Cómo no? Ojalá que el próximo paso sea que estemos adentro del acuerdo transpacífico nosotros también. Eso sería muy importante. Sería muy importante que Costa Rica hubiese formado parte de ese acuerdo, o al menos estuviese en esas negociaciones de formar parte. Pero en fin, no lo veamos tan negativamente. Esperemos que en un futuro muy cercano seamos parte de ese acuerdo, ¿cómo no?
Así es. Muy bien, hay otra noticia que me llamó mucho la atención para esta semana, como lo fue así el fallo que dio la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, con respecto a un proyecto, perdón, con respecto a una queja, a un recurso de amparo que presentó la señora defensora de los habitantes, doña Montserrat Solano, contra el Instituto Nacional de Seguros y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en el cual doña Montserrat señalaba que el Cuerpo de Bomberos estaba negando de alguna forma o de alguna manera a ingresar y a prestar auxilio en algunos sitios considerados o que han sido señalados como lugares de riesgo, peligrosos para el personal, para las unidades, para los cuerpos de auxilio, y recurrió a la Sala Constitucional buscando la posibilidad de que mediante un fallo de la Sala Cuarta se obligara necesariamente al Benemérito Cuerpo de Bomberos a tener que ingresar y auxiliar en estos lugares. Desde mi óptica, tengo claro que el Instituto Nacional de Seguros y el Benemérito Cuerpo de Bomberos hasta el día de hoy, en una trayectoria transparente y sumamente elogiable de más de 50 años de trayectoria, nunca se ha negado a prestar el auxilio a ninguna familia, a ninguna situación de riesgo, más bien por todo lo contrario. Una labor que inició de la mano inicialmente con el auxilio de aquellas personas que suscribían pólizas de seguro patrimonial contra incendios, brindarles un apoyo y un servicio más allá de la contratación de la póliza y brindarles un auxilio en caso de siniestro. Bueno, a pesar de que iba amarrado el servicio a las pólizas, el Instituto Nacional de Seguros y el Benemérito Cuerpo de Bomberos extendió en forma generalizada ese servicio a toda la población, y no solo a toda la población, sino también en una serie de emergencias que no implican el riesgo de incendio, el riesgo propiamente de la actividad de bomberos, sino también de rescate, de atención de otras emergencias, inundaciones, forestales. Es un sinnúmero de atención de emergencias que el Benemérito Cuerpo de Bomberos hoy día nos brinda a la población. Mauricio, usted, tengo entendido que también, al igual que mi persona, en algún momento tuvimos el honor de pertenecer a esta ya centenaria y benemérita institución. Así es, don David, usted y yo tenemos el agravante en esta situación, que tenemos el sesgo subjetivo de que formamos en algún momento parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, de lo cual por supuesto yo también me siento sumamente orgulloso. Ahí estuve en la estación de Cartago prestando voluntariado por cerca de 4 años. Entiendo que usted estuvo mucho más años en Alajuela. En la estación de Alajuela, en la estación de 2-0 por casi cerca de 10 años. Okay. Bueno, su experiencia es mucho mayor que la mía. Este es un tema, digamos, que también se las trae. Uno entiende, ¿verdad?, que todas las personas necesitamos en igualdad de condiciones la prestación de auxilio cuando la situación la amerita. Sin embargo, también es entendible que el cuerpo de bomberos resienta, cuando atiende algunas emergencias, los daños que provoca la delincuencia a sus unidades. Han sido objeto de robos, de asaltos, algunos de los miembros del cuerpo de bomberos. Eso es inaceptable. Sin embargo, yo creo que también hay y esta es una opinión personal, hay una razón de ser del cuerpo de bomberos, ¿verdad? Recordemos que el cuerpo de bomberos surgió producto de una emergencia, me refiero en Costa Rica, producto de una emergencia que tuvo en su momento un presidente de la República. A él se le quemó su casa, y no tuvo cómo recibir auxilio, y entonces a partir de ahí se establece la primera unidad de bomberos en Costa Rica. Bueno, no debería ser un privilegio de algunos cuantos, sino un beneficio de todos, ¿verdad? Porque todos de alguna forma, de manera solidaria, pretendemos recibir auxilio. Esto me lleva, don David, a un tema que tal vez se sale un poco del objeto principal. Sin embargo, es ¿por qué el cuerpo de bomberos está siendo atacado? ¿Por qué está siendo víctima de la delincuencia común y organizada? Bueno, es mi opinión personal que hay una situación de desbarajuste social en algunas comunidades
que hacen que la falta de oportunidades, que la delincuencia haya carcomido una buena cantidad de jóvenes, y entonces no solo el cuerpo de bomberos, sino la sociedad en general está siendo afectada por esa delincuencia. Y entiendo que hoy entre sus temas usted también trae algunos relativos al tema. Yo creo que en la medida en la que como país invirtamos más en educación, en la que tengamos más y mejores oportunidades, en la que haya más posibilidades de empleo, en las que atraigamos más inversión extranjera, no solo el cuerpo de bomberos, sino la sociedad en general, vamos a tener una mejor condición de vida y todos vamos a ser menos objetos de la delincuencia. Correcto. Pero note también un detalle muy importante, y don Federico lo apuntaba muy bien la semana anterior. Qué extraño que lejos de que la señora defensora, doña Montserrat, enfoque sus esfuerzos por atacar el centro, el foco de ese problema, ¿verdad? Como lo es el caso de la delincuencia. Es cierto, tanto los compañeros del cuerpo de bomberos están siendo objeto de agresión, de robos, inclusive son apedreados en algunos casos las unidades. Les han robado equipo. Nos han robado equipo, ¿verdad? Porque en realidad es un equipo que nos auxilia a todos los costarricenses y que está al servicio de todos nosotros. También los compañeros de la Cruz Roja han sido objeto de robo, han sido objeto de agresión, y ni qué decir. De la fuerza pública. También de la fuerza pública. Claro. Ya en algunos casos, la misma fuerza pública no ingresa a ciertos lugares si no es en un contingente policial, por el riesgo que existe justamente de ser agredidos, de ser víctimas y objeto de agresión. Estamos hablando de que son ciertos lugares muy focalizados, de hecho se tienen claramente identificados, lo dijo muy bien don Héctor Chávez, director de bomberos, pero son muy poquitos, gracias a Dios, en este momento, los lugares que son conflictivos y que son realmente peligrosos para los cuerpos de emergencia. Pero sin embargo, fíjese lo que me llama mucho la atención. Doña Montserrat se enfoca en atacar al cuerpo de bomberos, en obligarles a prestar el servicio. No así, se enfoca a ver cómo llevar una solución, mejorar las condiciones cómo para que el mejorar las cuerpo de bomberos condiciones pueda en desarrollar esos su lugares. actividad de manera segura. Claro, para que tanto el cuerpo de bomberos como la Cruz Roja, como los mismos también taxistas, que son objetos de asalto prácticamente a diario, puedan ingresar tranquilamente y de una forma segura a estos lugares. El foco del asunto, me parece a mí, está muy claro. La línea de ataque, la línea de centralización de esfuerzos de la Defensoría, yo creo que está completamente desviada hacia la dirección equivocada. La semana anterior, el director de la Fuerza Pública tuvo que hacer una defensa bastante abierta de la labor que está haciendo en este momento la policía en algunos lugares de San José, porque en el programa radial al que estaba siendo entrevistado, le mencionaban 3 o 4 lugares en San José a los que la Fuerza Pública ya no ingresaba. Entonces, él decía que eso era mentira, ¿verdad? Que ellos estaban ingresando de manera regular a esta serie de comunidades o de localidades conflictivas. Sin embargo, la gente vía radio manifestaba abiertamente que por ejemplo, en 2 hectáreas de desamparados, la policía no entraba. Y cuando entraba, lo hacía porque había todo un operativo planeado entre los diferentes cuerpos de policiales, incluso entre los cuerpos especializados de policía, ¿verdad? Tipo CERT, UEA y ese tipo de cosas, y que entonces entraban no sé, decenas o cientos de policías de manera coordinada, y así sí entraban, ¿verdad? Pero ellos decían, bueno, nosotros no necesitamos seguridad no solo esos días, sino que ocupamos que de manera recurrente haya patrullaje, que haya presencia policial, y que esto venga, digamos, a mejorar el clima dentro de la comunidad. Sin embargo, si no atacamos el problema de fondo, como usted bien lo dice, que es mejorar las condiciones de esa gente, dotarlos de mayores oportunidades, apropiarlos del espacio público, que ellos lo sientan propio, que lo sientan de ellos, que ellos son los dueños de la comunidad y no los delincuentes. Mientras no hagamos eso, tenemos la batalla perdida. Totalmente de acuerdo. Francamente y de corazón quiero hacerle un llamado a la señora defensora de los habitantes para que pueda realmente enfocar sus esfuerzos hacia donde realmente se requiere y donde realmente puede aportar un beneficio hacia estas comunidades, y es muy importante ante este fiasco que se dio la Defensoría de los Habitantes ante la Sala Constitucional, que la señora defensora reconozca su error y que públicamente
pueda emitir, enmendar esa falta, y también en una manera, de una forma humilde, reconocer su error y reconocerle una justa disculpa hacia el cuerpo de bomberos por ese intento de empañar una noble y una limpia trayectoria de más de 150 años de estar al servicio de nuestras comunidades. En verdad que de corazón quiero hacerle el llamado a la señora defensora, doña Montserrat, para que con toda humildad reconozca ese error y ofrezca públicamente las disculpas al benemérito cuerpo de bomberos. Tenemos más temas, pero vamos a un corte, ya casi volvemos. Magnífico, tenemos que irnos a un pequeño corte comercial y en breves segundos estamos de nuevo con ustedes. Estimadas amigas y amigos, estamos de regreso nuevamente en su programa Por la Libertad. Les recuerdo que tenemos a disposición las líneas telefónicas a través del 905-254-5454. Don Héctor Monestel está deseoso de recibir sus llamadas telefónicas. El programa se transmite en vivo desde San José, Costa Rica, para todo el territorio nacional, y en forma digital a través del www.radiocr.net. Don Mauricio, volvemos con un tema que ha causado mucho revuelo a nivel nacional, y es el tema de la inseguridad que vive el país. Ahora lo estábamos tocando con el caso de la noticia del cuerpo de bomberos, que son víctimas de violencia, son víctimas de ataques, son víctimas de robo de sus equipos. Publicaba en estos días el diario CR Hoy que la violencia está imparable y que el país está en manos de los mafiosos y que tienen el país de rodillas. Qué preocupante esa situación. O sea, tanto lo percibimos, lo sentimos, lo vivimos los ciudadanos día a día, como también los periodistas ya están siendo conscientes de esa condición. O sea, el país está de rodillas y está a merced de los mafiosos, la narcoviolencia, haciendo de su agosto libremente, en total impunidad. La corrupción, por otro lado, haciendo de las suyas y calando cada vez más profundamente en nuestra sociedad nacional. Qué peligroso, qué futuro más negro vislumbro yo ante esta situación para Costa Rica. Así es. Bueno, ahora lo mencionábamos, en la medida en la que el país no cambia el rumbo respecto a las clases más necesitadas, muy posiblemente, si no de rodillas, vamos a estar a merced de la delincuencia. Ahora es extraño el día en el que los noticieros no nos advierten de un nuevo hecho de sangre, ¿verdad? En los que gatilleros de diferentes grupos criminales se atacan entre sí. Esto definitivamente venía visorándose desde hace una buena cantidad de años, cuando se mencionaba, por ejemplo, el tema de la posibilidad de que grupos tipo maras ingresaran en el país. Bueno, hoy tenemos una delincuencia que, si bien es cierto, tal vez no tienen la etiqueta de maras, están haciendo de las suyas en una serie de comunidades, ¿verdad? Sabemos que los barrios del sur, por ejemplo, de San José, han sido un caldo de cultivo especial para que los grupos delincuenciales hagan su trabajo. Con la captura de algunos líderes de esas bandas, la situación de violencia se disparó, ¿verdad? Ha habido ataques entre diferentes grupos en esas comunidades, y eso ha hecho que el clima de seguridad en general del país se vea desmejorado. Mencionábamos la semana anterior con el licenciado Federico Malavasi que la forma de medir la violencia en los países es la cantidad de homicidios, o una de las formas, tal vez la más reconocida, es la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? En Costa Rica hoy esa cifra ya superó el número de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en un año, y eso nos pone en una situación que los expertos denominan de pandemia, ¿verdad? Es decir,
ya la situación se salió de control. Y esto tiene, creo yo, digamos, dos grandes focos de atención. Uno, en el tema policial, tenemos que mejorar la parte de inteligencia de los grupos policiales del país, tenemos que mejorar los recursos con los que esos cuerpos de policía cuentan, de manera que puedan actuar de manera más oportuna, de manera más eficiente. Pero también hay un foco de atención que ha venido fallando en el país, y es el tema judicial. En algún momento recuerdo que el licenciado Juan Diego Castro hacía público una herramienta que él estaba utilizando que se llamaba el impunómetro. Eso fue ya hace algunos años, me imagino que lo mantiene vigente. En el impunómetro, el licenciado Castro demostraba la cantidad de hechos que eran denunciados, cuántos de ellos concluían en un juicio y en cuántos casos esa persona denunciada por un hecho delictivo era finalmente condenado. En esa herramienta, el licenciado Castro decía que solo un 3% de los casos terminaban finalmente con un juicio condenatorio. Es decir, había 97% de los casos que o no se resolvían, o no habían pruebas suficientes, o la persona era inocente, digamos, en algún porcentaje de ellos. Esto lo que denota es que el sistema judicial no está respondiendo con la suficiente celeridad y la suficiente oportunidad a las demandas que el país tiene en temas de violencia. Por otro lado, conocemos de una gran cantidad de jueces que, por ejemplo, dejan libres a narcotraficantes reconocidos, ¿verdad?, que fueron capturados con droga, que fueron capturados con armas ilegales o que no estaban inscritas, y los dejan por la libre, ¿verdad? Entonces, bueno, esto denota que hay una situación que carcome el Poder Judicial y que tenemos que atender. En la medida en la que no hagamos eso, y en la medida en la que no mejoremos nuevamente lo que yo he venido insistiendo, el clima de esas comunidades, en la medida que no mejoremos las condiciones, vamos a seguir expuestos a este tipo de hechos en lo sucesivo. No, totalmente de acuerdo. De hecho, hay una situación que también es sumamente preocupante y que en realidad me indigna mucho como ciudadano, es el hecho de que día a día estemos escuchando cada vez más noticias donde son más y más y más los delincuentes que son detenidos por la fuerza pública con un amplio historial delictivo, N cantidad de pasadas que han tenido a los tribunales, ¿verdad?, y vuelven a quedar en libertad. Curiosamente, publicó también la Prensa Libre en estos pocos días que ya el nivel de disputa que existe a nivel de bandas de narcotraficantes están poniendo al país ya en una situación comparativa casi similar a la realidad que vive El Salvador, casi que vive Honduras, México, partiendo del hecho que son países que tienen condiciones de seguridad, o más bien cuerpos de seguridad mucho más capacitados, con muchos más recursos, partiendo de que por ejemplo El Salvador, Honduras y México tienen cuerpos armados, ejército militar, que nosotros hoy día, gracias a Dios, no contamos, ¿verdad?, pero que es un recurso de primera mano, fuerte y una barrera para combatir este flagelo del narcotráfico y de la delincuencia, y pese a eso están en esa situación y en esa condición de vulnerabilidad ante el crimen. Ahora, en nuestra realidad como país, volviendo a Costa Rica, donde nuestro recurso es limitado, donde nuestros cuerpos policiales pues en realidad trabajan con las uñas, ¿verdad?, no tienen recursos, no tienen equipo, no tienen los medios, no tienen la tecnología para perseguir y para lograr enfrentar a este flagelo narco. Bueno, ¿qué nos espera? Realmente, ¿qué nos espera? Si ya hoy día nos estamos comparando con las grandes ligas del crimen organizado, del narcotráfico, bueno, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde nos van a llevar nuestras autoridades? Tenemos que entender que estamos en una nueva realidad, ¿verdad? Desde la parte financiera se nos advierte que, por ejemplo, Costa Rica pareciera que es un lugar idóneo para lavar dólares, ¿verdad? Es una de las razones que explican, según algunos expertos, por qué
el tipo de cambio se ha mantenido, digamos, pegado al piso de la banda. Entonces, si no entendemos que esa realidad nos está afectando en las comunidades más vulnerables, estamos realmente expuestos. Creo que tenemos una llamada del público. Tenemos una llamada de un estimable... Creo que se nos ha ido, se nos cayó la llamada. Le agradecemos a nuestro estimable televidente o televidente. Nos pueda volver a repetir su llamada. Será muy importante conocer su opinión y para nosotros un honor recibirla acá en este programa. Así es. Me llamó también mucho la atención otra nota que recientemente publicó el periódico La Nación, en el cual desde hace más de 5 años en nuestros principales puertos tenemos un equipo valiosísimo para el combate del narcotráfico, para el combate del contrabando en nuestras fronteras, como lo son estos detectores, estos escáneres en puerto. Ok, creo que acabamos de recuperar la llamada de nuestro televidente. Muy buenas noches, estimados amigos. Muy buenas noches. Don Héctor, no escuchamos la llamada. Vamos a ver si logramos solventar un pequeño inconveniente técnico. Muy buenas noches, mi estimado amigo. Bienvenido al programa Por la Libertad. Adelante. Aló, ¿escucha? Sí, adelante. Sí, señor, le escuchamos. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigo, le escuchamos. Sí, señores, mi nombre es José Pérez, soy aquí de San José. Estoy muy preocupado por este nuevo proyecto. ¿Me escuchan? Adelante, sí, señor. Adelante, don José, le escuchamos. ¿Me escuchan, señores? Sí, señor, adelante. Sí, estoy muy preocupado por este nuevo proyecto que presenta el gobierno sobre reforma de la ley de armas. Sí. Sí, señor. Ok, sí, buenas. Me imagino que hace referencia al proyecto 19.716 que hicimos mención la semana anterior con don Federico Malabasi. Gracias al oyente, al televidente que nos llamó. Nosotros también estamos igualmente preocupados, así lo manifestamos la semana anterior. Yo personalmente, don David, he podido revisar el articulado completo que presenta este proyecto y sí, comparto la opinión de don José. Hay una serie de cosas que resultan inaceptables y yo quisiera mencionar solo una para dejarle la mesa abierta para que usted pueda entrar. Cuando uno analiza la exposición de motivos del proyecto presentado, se dice, entre otras cosas, que este proyecto lo que pretende es mejorar el clima de seguridad en el país, promocionar la paz como un valor fundamental. ¿Y eso qué es lo que está diciendo en el fondo? Que somos las personas que cumplimos con la ley las que estamos provocando el clima de inseguridad. Es decir, que a quienes estamos dispuestos a cumplir con la ley de armas y explosivos, somos los que estamos provocando ese clima de inseguridad. ¿Y por qué digo eso? Porque si dicen que estableciendo mayores controles, mayores requisitos, casi que prohibiendo la tenencia y la aportación de armas legales en el país, vamos a mejorar la violencia, lo que está diciendo este grupo de diputados es que hemos sido nosotros los que estamos provocando ese clima de inseguridad. Esa es una afirmación que yo rechazo de plano, ¿verdad? Y que se puede leer transversalmente a lo largo de todo el documento, ¿verdad? En donde se achaca al ciudadano honesto y responsable, que usted muy bien lo conoce, don David, pasa por un calvario administrativo y legal para poder tener y portar armas de fuego. No es ese ciudadano el que está causando ese clima de inseguridad, sino que es lo que mencionábamos anteriormente. Así que hay un desenfoque completo entre lo que el proyecto dice de querer atender y lo que se propone con el articulado del proyecto. Correcto. Hay otro punto importante que también yo quisiera llamar a la colación respecto a esa propuesta que recientemente el diputado de Santi presentó a la corriente legislativa, y es el hecho... Es un grupo de todas las bancadas, liderado por de Santi, pero todas las bancadas se pusieron de acuerdo para presentar el proyecto, lo cual resulta más preocupante todavía por la celeridad que podría tener en el trámite legislativo. Correcto, pero nótese qué curioso. Al igual que señalábamos hace un momento con respecto a la nota que comentamos de la Defensoría de los Habitantes, el enfoque, el esfuerzo de este proyecto va enfocado
hacia la línea incorrecta. O sea, estamos criminalizando al ciudadano decente, al que atraviesa todo ese calvario administrativo, se somete al sistema para adquirir y registrar debidamente sus armas, pero no así afectar el mercado informal, ese mercado negro que se produce a través también del tráfico internacional de drogas, porque no hay que dejar de lado que muchas veces el armamento militar y las armas del mercado negro son intercambio a manera de pago por productos y por droga. Entonces siento yo que igual estamos enfocando las baterías del esfuerzo hacia la dirección incorrecta. Un punto también que me pareció muy preocupante y yo creo que debe llamarnos mucho a la reflexión a todos los amigos y amigas televidentes es el hecho de que el ciudadano que se somete a todo este proyecto, a este proceso administrativo, a este calvario administrativo para inscribir un arma, deba necesariamente pedir un permiso previo al Estado, al gobierno, para poder adquirir un bien que es un bien legal, que es un bien permitido, que es un bien que es inscribible, que es un bien que está protegido por nuestro aparato estatal a través de un registro de armas, que está legalmente, que fue importado legalmente al país. El ciudadano deba venir a pedirle un permiso al Estado para adquirirlo. O sea, es algo sumamente peligroso, muy preocupante. A mí me preocupa mucho, don David, a partir de eso que usted menciona. Un día estos pude leer un artículo de doña Gloria Bejarano de Calderón, en donde ella manifestaba su apoyo a este proyecto también. Sin embargo, supongo yo que por desconocimiento o porque la embarcó el asesor que le dio los tips, ella decía que, por ejemplo, hoy inscribir un arma en Costa Rica era muy sencillo. Era tan sencillo como llevar una cédula de identidad, una almería y algún otro requisito por ahí y ya uno salía con el arma, ¿verdad? Bueno, si esos son los legisladores y los asesores que han estado formulando ese proyecto, denota que hay un gran desconocimiento de cuál es la realidad que hay en el país y de cuál es el cambio que proponen, ¿verdad? Hoy inscribir un arma en el país, don David, usted muy bien lo sabe, no toma menos de 3 meses. Es un trámite que si se hace por primera vez posiblemente tenga un costo entre el curso, los exámenes y el resto de requisitos que se ya rondarán unos 150,000 colones por ahí sin contar el arma, ¿verdad? Y el arma posiblemente cueste entre 700 y 1,000, 1,200 dólares dependiendo del arma que escoja. Entonces, hoy inscribir un arma en Costa Rica es un trámite que es lento, que es tedioso, que está sujeto al escrutinio legal y a un calvario administrativo que es muchas veces risible y ridículo. Es un trámite que es caro, ¿verdad? Y que no todo el mundo lo ejecuta. Entonces, pensar que estrangular más ese flujo normal y legal de armas para provocar una mejora en el clima de inseguridad, yo diría que en el mejor de los casos es risible, ¿verdad? Quien propone eso. Totalmente. Bueno, ese es un tema con todo el respeto para doña Gloria Bejarano, ¿verdad? Posiblemente lo hace con la mejor intención, pero sin el conocimiento de cuál es la realidad en el país. Ese es un tema que sin duda alguna, primero nos apasiona y segundo nos da espacio para dedicarle un par de programas completos al desarrollo de este tema. Y creo que sería prudente poder ahondar un poquito más en estas iniciativas. Comentaba inicialmente, antes de la llamada de nuestro buen amigo don José, que se están enfocando en direcciones erradas esos esfuerzos por tratar de controlar el crimen. A pesar de eso, en nuestros puertos principales se tienen más de 5 años de contar con un equipo de alta tecnología, escáneres, para poder tener control sobre la droga, sobre todos los insumos que pasan a través de los puertos. Claro, por supuesto. Extrañamente, 5 años esos equipos, que fue una donación si mal no me equivoco, del gobierno chino, de estar ahí parqueados esperando, ojalá, que con el paso del tiempo, la obsolescencia, el óxido, la sal y las malas vibras de algunas personas que les interesa ese tipo de equipos nunca llegue a estar instalados, resulta inconcebible que nuestras autoridades
realmente no tengan la voluntad y el deseo de poner a funcionar todos esos equipos. En realidad, si es realmente que lo que estamos es promoviendo la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y también contra la evasión fiscal en nuestros puertos. O sea, me parece inconcebible. Vea usted, don David, cuánto tiempo nos toma, cuánta discusión, cuánta incertidumbre genera cada vez que hay que revalidar este convenio de cooperación con los Estados Unidos para el patrullaje de los mares, ¿verdad? Es decir, cada vez que esto ocurre, salen una gran cantidad de diputados diciendo que esto pone en entredicho nuestra independencia, nuestra soberanía. Bueno, si somos un país que nos reconocemos que no tenemos los recursos necesarios para combatir el crimen local, y mucho menos el crimen organizado de corte internacional, ¿cómo es posible pensar que no hacemos uso adecuado, oportuno y pertinente de los recursos que se nos ofrecen para combatir el crimen, ¿verdad? Bueno, usted lo menciona muy bien con el tema de los escáneres, pero igualmente el patrullaje conjunto, la posibilidad de que barcos, helicópteros y otro tipo de tripulaciones puedan atracar en sus puertos y aeropuertos para ayudarnos a combatir el narcotráfico, el poner en el entredicho eso, el someter a escrutinio ese tema de manera tan abierta cada vez que esto se requiere, me parece que es inconcebible. Usted muy bien lo apunta. Así es. Hay otra noticia que nos robó algunos titulares, principalmente de Diario Extra, en días anteriores, en el cual se está criticando esa actitud del Ministerio de Justicia y Paz de este país, en el cual cierto grupo de reos de algún nivel de peligrosidad bajo los están poniendo en circulación por un tema de hacinamiento en nuestras cárceles. O sea, a nivel social, la represión de la libertad de este tipo de personas se ha impuesto a manera de castigo por el comportamiento inapropiado de estas personas en sociedad. Me parece a mí que es un revés completo de nuestro sistema poner a estas personas de nuevo en circulación sin cumplir las penas, sin cumplir los castigos que se les fue impuesto. Desgraciadamente ya tuvimos un primer hecho lamentable, ¿verdad? Un reo recientemente liberado como parte de este programa ya cobró la vida de su novia. Y esto, bueno, creo que si antes no las tenían prendidas las luces de alerta, creo que esta situación ya debería haber llamado a las autoridades a realmente revisar eso. Y no solo eso, yo haría un llamado muy vehemente a don Jorge Chavarría, nuestro fiscal general. Don Jorge, ya es momento de que usted realmente tome las riendas de su cargo y realmente ponga un enfoque serio sobre esta situación que está sucediendo. No puede ser posible que se tome una decisión de sacar de la cárcel a un reo condenado a 9 años de prisión, de los cuales solo cumplió unos pocos meses tras las rejas, y que recién saliendo no había cumplido 2 meses de estar en libertad cuando ya asesinó a una víctima inocente de esta irresponsabilidad de nuestro aparato estatal. Yo creo que don Jorge ahí tiene una tarea pendiente de investigación y que debería de ahondar un poquito más en las responsabilidades que esa situación debería traer algunos funcionarios a quien evaluó ese tipo de situaciones. O sea, llegamos al punto donde estamos como el gato y el ratón, ¿verdad? La fuerza pública viene... El burro amarrado contra el tigre suelto. Por un lado el burro amarrado contra el tigre suelto y el gato y el ratón, ¿verdad? O sea, detenemos a los delincuentes y por alguna situación técnica o judicial resulta que nos los vuelven a poner en circulación. Y bueno, es una situación que no puede suceder. Teníamos de nuestros amigos de El Salvador, El Tremendazo, compartimos esta ilustración que justamente cualquier parecido a nuestra realidad pues es una mera y simple casualidad. Muchas gracias a nuestros amigos del Tremendazo, del Salvador, por esta ilustración que nos compartieron.
la policía detiene a los delincuentes y el Poder Judicial no los elimina. Bueno, don Mauricio. Estamos cerca de llegar al fin, sin embargo yo quisiera terminar con una noticia positiva. Claro, adelante. Por lo menos comentarla. Hoy se nos hizo el anuncio del programa CR Digital, que es una iniciativa de este gobierno para llevar internet de buena calidad y de manera gratuita a diferentes puntos de conexión en el país. En una primera etapa que la quisiera mencionar, algunos centros de salud, centros educativos, de manera que estos lugares puedan tener un acceso adecuado. Creemos que esa es la línea correcta en la cual tenemos que incidir para que en un mediano plazo y largo plazo podamos tener una Costa Rica más segura y con mejores oportunidades para todos. Magnífico. Ojalá que así sea y que eso sea la tónica en todo el aparato estatal de ir mejorando ese tipo de accesos a toda la población. Algo muy importante, ese programa se financia con $300 millones del Fonatel, que son los recursos que pagan las empresas que hacen uso del espectro radiofónico en el país y que entonces retribuye de manera importante en la sociedad costarricense. Magnífico. Don Mauricio, nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y amigas y amigos, a ustedes les dejo la invitación la semana entrante, próximo martes, de 6 a 7 de la noche. Tenemos una cita más por la libertad. Hasta entonces, los esperamos. Muy buenas noches.